¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Hoy por la mañana, la doctora Claudia Sheinbaum exigió pruebas al gobierno de Estados Unidos de la culpabilidad de Rubén Rocha, actual gobernador de Sinaloa, al que se le acusa de estar vinculado con los Chapitos particularmente. Una acusación que parte del Departamento de Justicia y que ha solicitado la extradición del mandatario estatal en los próximos días, en las próximas horas. La Fiscalía General de la República ha confirmado que está llevando a cabo una investigación paralela y la postura de la presidenta es clara. No voy a defender a nadie, si no hay nada que temer, que se investigue lo que se tenga que investigar, pero necesitamos pruebas. Una postura que vamos a platicar con ustedes, pero sobre todo vamos a platicar todo este entramado que rodea este tema. Y saludo con mucho gusto a mi querido Daniel Marmolejo. Daniel, ¿cómo estás? Querido Jesús, con el gusto de saludarte a ti, a la gran audiencia y desde luego con una preocupación sobre el tema que pues tú también ya has abordado en tus espacios y que nos lleva a escenarios conflictivos en la relación binacional con Estados Unidos. Oye, yo por ahí iniciaría, querido Daniel, para conocer tu postura, tu opinión. Eh, ¿Por qué lo hace Estados Unidos? ¿Para qué lo hace Estados Unidos? ¿Y por qué ahora lo está haciendo Estados Unidos? El motivo o la serie de motivos primeramente es porque Estados Unidos no está ganando la guerra contra Irán, con su aliado Israel. Y debemos de mantenernos en esa clara postura de que la alianza anglo-sionista no gana. Y si no gana una potencia imperial, entonces pierde. Y por lo pronto, el principal perdedor de esto es Donald Trump, quien está enfrentando una crisis interna dentro de Estados Unidos en el mismo proyecto que lo encumbró, el proyecto MAGA, que está dividido por los archivos Epstein-Maxwell y desde luego Epstein-Maxwell-Netanyahu. Y también está dividido por la situación económica que está enfrentando la ciudadanía norteamericana. Entonces es un conjugado de elementos críticos para Donald Trump que ha venido perdiendo posiciones en distintos estados, en alcaldías muy importantes y que lo confrontan para la elección intermedia en el mes de noviembre de este año como una derrota histórica para él. Y también este hecho tenemos que soslayar muy claramente la situación que es una serie de fabricaciones, a mi juicio, de la deidificación del personaje. Es decir, que Donald Trump se ha tratado de mostrar al mundo como un salvador, como Jesucristo. Y por el otro lado, un atentado que deja mucho que desear, no en términos de que anhelemos que suceda un magnicidio, sino en términos de su construcción y de cómo se dio el abordaje político. En eso, la propia ciudadanía está siendo más crítica en este momento, y no solamente el estadounidense, sino el mundo entero, al ver que pudiera ser esto una farsa, un montaje. Como consecuencia de todo ello y a partir también de una serie de investigaciones que retoma en México la Fiscalía General de la República sobre las actividades que estarían desarrollando agentes extranjeros en nuestro país, en el estado de Chihuahua, es que viene este embate que es parte también de una campaña que se mantuvo durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que hoy estaría buscando detonarse y desde luego que tiene fines políticos. Y creo que la postura de México y de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, fue muy categórica respecto a lo que pudiera ser el uso político de los sistemas de justicia en el caso del gobernador Rubén Rocha Moya, que déjame decirte algo sobre el personaje en cuestión. Yo lo conocí en lo que sería su segunda campaña para la gubernatura en el año de 1998. Lo conocí en el Templete, en Mazatlán, cuando se lanzó su candidatura. Ha sido 3 veces candidato a la gubernatura y antes de serlo fue senador de la República. Es decir, que es un proceso de larga data desde que él inició como un estudiante de las resistencias del 68.
cuando formó parte del Comité Nacional de Huelga y que este Consejo Nacional de Huelga en el 68, él era dirigente de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, que se consideraba un ala radical. Y bueno, recordar que además Rocha Moya tuvo una trayectoria como rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en donde durante un buen número de años él se mantuvo con una posición muy cercana al PRD también, a Cuauhtémoc Cárdenas y a Andrés Manuel López Obrador, que siendo dirigente lo posicionó en la lucha política para alcanzar la gubernatura. Entonces, a partir de todo este enfoque histórico, Rubén Rocha Moya no obtuvo los triunfos cuando el PRI tenía el control político del país. Y aquí debo yo de ser muy claro por el conocimiento que tuve del territorio, desde Choix hasta Topolobampo, Sinaloa, que pude recorrer en los años 90. Yo llegué a la finca Santa Aurora con afanes documentales, que es la finca que Amado Carrillo le construyó a su madre. De entrada tenía un zoológico. No pudimos ingresar, desde luego no nos maltrataron al llegar, nos vieron con rareza cuando intentábamos documentar, pero yo pude registrar con mi cámara, grabando desde a la altura de la cintura colgada la cámara, pues las maravillas que se veían a la entrada de la finca Santa Aurora. Antes de ello, en el aterrizaje que yo tuve en Mazatlán, Sinaloa, en esa ocasión, pude constatar que había una gran cantidad de pistas clandestinas, que evidentemente eran pistas para el narcotráfico. Y bueno, cuando yo te hablo todo esto, te hablo de los tiempos de gobernadores como lo fueron La Bastida, Renato Vega Alvarado, después Juan Salvador Millán, que le ganó la candidatura a Rocha Moya en aquel año 98. Fue el tiempo en el que la izquierda se agrupa, se acuerpa en estrategias de coaliciones de partidos, con la finalidad de sacar al PRI del poder. Entonces, el esquema del crimen organizado, para ser honestos, está muy marcado durante la década del PRI, cuando un universitario, maestro universitario, defensor estudiantil del año 68, incluso perseguido político en ese tiempo, en el 68, y rector de la universidad, pues contendía para transformar la visión, el enfoque, porque además él es un cientista social, es un hombre de muy amplia experiencia en ese sentido. Esto no significa en ningún sentido que cualquier personaje con trayectorias honestas puedan desviar su conducta, pero por lo pronto es dejar muy en claro que el fenómeno del crimen organizado está marcado muy fuertemente durante la década del PRI, al grado de que también al llegar a la región de Sinaloa, al recorrer los campos agrícolas donde yo pude documentar el trato inhumano que se le daba a los jornaleros que regularmente los traían en flujos del sur del país, del estado de Oaxaca, principalmente del estado de Chiapas, trabajaban en condiciones de esclavitud, incluyendo la niñez. Niños de 5 o 7 años cargando tomates, cargando chiles, trabajando en los campos agrícolas con sus padres, porque eso a la familia le garantizaba un medio ingreso adicional. Y todos estos jornaleros se venían reciclando. Ahí me cortaron cartucho. Ahí quisieron matarme junto con mi equipo de producción porque yo estaba registrando el trabajo infantil, el trabajo esclavo. Entonces, Sinaloa ha tenido muchos contrastes históricos, además de que tiene gente muy trabajadora, gente muy buena y de ser un lugar agrícola excepcional. Pero durante todo este tiempo, cuando yo tuve la oportunidad de conocer en un templete a Rubén Rocha Moya, te puedo decir que el fenómeno estaba ya plenamente marcado del crimen organizado. Figuraba, desde luego, Amado Carrillo, el Chapo Guzmán comenzaría gradualmente su ascenso en los años 90. Quizás ya era una figura importante, pero no era la figura principal. Y junto con toda la experiencia de haber recorrido el estado de Sinaloa durante ese tiempo,
y ver el proceso político que se vivió, donde todavía continuó el PRI en el poder, algunos matices de la izquierda empezaron a establecer pues ciertas posiciones en el Estado. Pero debo de decirte también que desde esos tiempos hasta la actualidad, la cantidad de políticos ejecutados en el Estado de Sinaloa es muy significativo. Yo conocí a un regidor, creo que era del Partido del Trabajo, que literalmente le agujerearon todo el cuerpo con cuernos de chivo, por ahí del año de 1998. Para 1999, Jorge Aguirre Mesa, presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa y ex candidato del PRD en Abolato, pues fue ejecutado, al igual que pues, otro personaje, José Carlos Trujillo. Y bueno, la lista es muy amplia. Podemos señalar desde luego a periodistas que también han muerto asesinados por el crimen organizado, como Javier Valdés, que es muy representativo, Luis Enrique Ramírez hacia el año 2022, en el 2004 Gregorio Rodríguez. Y bueno, ya dentro de los escenarios que tienen que ver con el fenómeno de lo que estamos analizando, pues está la ejecución de Héctor Melesio Cuen, quien además de también haber sido rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, mantenía una fuerte tensión con Rubén Rocha Moya, quien lo destituyó de la Secretaría de Salud después de un breve periodo. Una disputa muy importante por la Universidad de Sinaloa, de la cual yo pude documentar también en las aulas, y hay un video que se llama AMLO, el camino y la llegada, en donde yo tengo participación de estudiantes universitarios de la UAS, de finales de la década de los 90, cuando hablamos de la participación política de la izquierda, digamos, marcada por Andrés Manuel López Obrador y por la figura de Rubén Rocha Moya. Con todos estos antecedentes de lo que yo pude constatar en las sierras, en los valles agrícolas, en las zonas donde también el narcotráfico ha tenido una participación fundamental, pues debo de decirte que estas pistas de aviación, estas rutas que estaban marcadas, tienen un componente en Colombia. Y este componente se trata de Álvaro Uribe, el expresidente de Colombia, quien además, él fue quien, antes de llegar a ese cargo, licenció, autorizó a la organización criminal de Medellín, al cártel de Medellín, le fue dando concesiones para poder hacer vuelos enfocados al narcotráfico, y quien también es señalado, Álvaro Uribe, por estar vinculado con pues todo el tráfico aéreo que está obviamente dentro del cártel de Sinaloa. Es decir, que la operación de tráfico aéreo está comandada, operada con enormes beneficios para el presidente de Colombia, expresidente Álvaro Uribe, y viene desde las licencias hasta el conocimiento de la logística de los territorios y las concesiones. Pero nada de esto hubiese sido posible sin la anuencia de los Estados Unidos de Norteamérica desde la década de los años 90 hasta nuestros tiempos. Por eso, toda la estructura de logística, que se le denomina tráfico en términos lisos y llanos, toda la estrategia de producción, toda la permisividad que los cárteles tuvieron, estuvo muy vinculada tanto a los gobiernos estatales, a los gobiernos de nuestro país, como también en el caso de Colombia. Entonces, nos enfrentamos ahora a una realidad en donde se le trata de señalar al gobernador actual del estado de Sinaloa, después de los antecedentes que yo he dado, de tener vínculos con el crimen organizado junto con al menos otros funcionarios, entre ellos el senador Insunza. Bueno, todo esto es verdaderamente complicado porque ya hay antecedentes políticos dentro de Estados Unidos que llevan esto a impulsarlo dentro de una lógica política. Ahora, la pregunta fundamental, ¿son ellos narcotraficantes? Yo creo
que la derecha mexicana ha tratado de encontrar en la izquierda paralelismos como el caso de Genaro García Luna, que si tú recuerdas es un caso que yo investigué y del cual obtuve el primer testimonio del general Tomás Ángeles de Aguajare respecto a la participación de Genaro García Luna en el gobierno de Calderón en una conversación que sostuvieron el 9 de mayo del 2007, a 5 meses de que Calderón llegó al poder, en donde se habla de los vínculos con este mismo cártel, con el cártel de Sinaloa, desde una serie de investigaciones que se hicieron en conjunto entre la CIA y el gobierno de México durante el gobierno de Ernesto Zedillo. Se creó un centro de inteligencia antinarcóticos en conjunción y la operación recaía en manos de mexicanos quienes buscaban blancos criminales para su captura y después para sus procesos judiciales. Pero hoy lo que estamos viendo es un atropellamiento tanto de las estrategias de colaboración que debieran de ser, como de un eje que resurge y que se evidencia a partir de estos ataques a la soberanía mexicana, donde pasan muchas cosas de forma simultánea. Yo he podido pues hacer algunas anotaciones muy breves, nada más para no extraviarme, respecto al presidente Daniel Noboa, quien es un eje fundamental del narcotráfico en Ecuador. Y esto es muy importante porque también estamos viendo los ataques de Noboa al gobierno de Petro de la izquierda, que más ha actuado en contra del narcotráfico. Y bueno, no, Daniel Noboa no solamente es ecuatoriano, es estadounidense ecuatoriano porque él nació en Miami y porque gran parte de su formación académica fue en los Estados Unidos. Por el otro lado, bueno, está el expresidente de Honduras. Están buscando volver a acomodarlo en el poder presidencial en Honduras cuando él fue acusado de narcotráfico y fue procesado y después fue indultado, donde está la presencia del gobierno de Israel para tratar de sacarlo de prisión y de llevarlo a un juego político y estratégico. Y esto es sumamente trascendente. ¿Cuál es la preocupación, más que preocupación, cuál es el interés de Israel de participar en una defensa y pagar pues una serie de asuntos con la justicia norteamericana para la liberación de Juan Orlando Hernández, quien los hondureños sentían que se estaba haciendo justicia cuando este narcotraficante era llevado a los Estados Unidos? ¿Por qué lo indultó Trump? ¿Por qué pagó las deudas con la justicia el gobierno de Netanyahu? Por otro lado, bueno, pues estaba el tema de Colombia, pero hay que señalar también que en El Salvador hay un bastión de la ultraderecha fascista, con un gobierno que pues se está convirtiendo a los pocos años ya en un gobierno no solamente de características fascistas, sino dictatorial, decidido el presidente Bukele a no dejar el poder. Entonces está Ecuador, está Honduras, Ujú. está El Salvador y está también el intento de que la derecha alcance Colombia. Con todos estos movimientos geopolíticos, donde yo sumaría también a eh, Argentina, con el asesino de patria, que es Javier Milei, que no tiene ningún respeto por la soberanía de su país, los componentes de alcaldes y los componentes de gobernadores en México, particularmente el estado de Chihuahua, y también estaríamos hablando de Mauricio Curi en el estado de Querétaro. Si todo esto forma parte de una estrategia del Comando Norte y del Comando Sur, y estamos viendo un avasallamiento cuando tenemos enfrente el Tratado de Libre Comercio, que tendríamos que resolverlo de manera muy pronta, Sí. y algo que no quisiera dejar pasar, querido Jesús, la carta de entendimiento sobre el tema del litio, que está por cumplir los 60 días que se establecieron para resolver los criterios comerciales respecto al litio. Finalmente, Ujú. todo esto que no es novedad, pero que forma parte de un proceso inercial, tiene que ver con los intentos de balcanización de varios países, incluyendo México.
quiero cerrar antes de que tú Sí. puedas retomar la conversación con algo fundamental. La cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador llegó con una serie de virtudes, independientemente de las traiciones, para evitar que México fuera balcanizado. Si hubiésemos estado en el gobierno de José Antonio Meade, y no sé qué hubiese sucedido después de Meade, este país ya hubiese sido fracturado como están fracturando Argentina y como están fracturando los países latinoamericanos que te acabo de mencionar. De ahí la importancia de analizar este caso. Totalmente. Mi querido Dani Marmolejo, como siempre, de verdad, muchas gracias por estos minutos para nuestra comunidad. Yo agradecerte y señalar finalmente que la posición de la Presidenta de la República de no proteger, pero sí investigar, y de que aquellos abogados, incluso algunos conocidos, que pueden ser muy buenas personas, pero que no tienen ánimo por los valores patrióticos y soberanos que México representa y su gran tradición e historia, México tiene que comenzar a hacer justicia y a hacer revisión. Por eso, esta reflexión de la presidenta hoy en la mañana significa justicia sí, protección no, soberanía absoluta.